todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Vamos a continuar viendo las espectaculares producciones ajedrecísticas del octavo campeón mundial de ajedrez. Me refiero a Miguel Tal. Veremos entonces una interesante partida disputada por Miguel Tal en el 26 campeonato de la UR contra su eventual rival Lagos Poluwageski. Miguel Tal con piezas blancas enfrentando a Poluwageski. Este torneo fue disputado en la ciudad de Tiflis. Tiflis es la capital de Georgia y la mayor ciudad del país. Está ubicada a orillas del río Kura, con 1.345.000 habitantes y una superficie aproximada de 726 kilómetros cuadrados. La ciudad está localizada estratégicamente entre Europa y Asia y antiguamente situado en la ruta de la seda, para tener un conocimiento del lugar donde disputaron el 26 campeonato de la UR estos jugadores con piezas blancas, entonces Miguel Tal, y con piezas negras Poluwageski. Tal inicia el juego con su jugada característica E4. Poluwageski contesta con su defensa favorita C5, la defensa siciliana. Caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, alfil G5, caballo B a D7, alfil C4, dama A5, dama D2, E6, enroque corto. Hasta hacía un poco tiempo atrás, en esta posición las blancas efectuaban el enroque largo, gracias a los esfuerzos de ciertos fanáticos sicilianos, entre los cuales se encontraba el maestro Kubitschek. La balanza de esta variante comenzó a oscilar. La jugada de la partida fue experimentada solamente en algunas partidas y generalmente da éxito a la flanca. Lo que pasa es que el intento de entablar una lucha en el flanco de dama mediante B5 se ve rechazada por un sencillo pero muy elegante sacrificio. Nos referimos, voy a mostrarlo, B5, alfil D5, E por D5, caballo C6, dama B6, E por D5, caballo E5, torre A E1, alfil B7, alfil E3, dama C7, F4, alfil por C6, F por E5, D por E5, D por C6, alfil E7, alfil G5, B4, y en esta posición es bastante bueno alfil por F6, que caballo D5. Y el rey blanco se encuentra completamente seguro, mientras que su colega negro estará sujeto a una difícil travesía. Esto fue verificado en la partida Michan-Sukharov en las semifinales del Rostov en el 26 campeonato de la UR. Entonces estamos viendo que en vez de B5 la continuación correcta sería alfil E7, y si se juega H6 vendría alfil H4, alfil E7, torre A D1, caballo E5, alfil B3, G5, alfil G3, alfil D7, F4, G por F4, alfil por F4, caballo H5, alfil por E5, buena jugada, hay que tomar con dama, dama por E5, rey B1, H1, caballo F6, caballo F3, dama H5, E5, D por E5, caballo E4, con fuerte línea de juego e iniciativa por parte de las blancas, que terminaron ganando esta partida en el famoso torneo internacional de Portoroz el año 58. Larsen con blanca, Tal con blanca y Larsen
el dinamarqués con las piezas negras. Entonces volvemos a la posición. Después de enroque corto de las blancas, las negras jugaron Polugaevsky alfil E7. Como menciono anteriormente, Larsen escogió un plan inadecuado en la famosa partida contra Tal en Portoroz del Interzonal del 58. Polugaevsky, bien informado, ¿no es cierto?, juega alfil E7. Torre A, D1, caballo C5. En palo, comentaba Tal, enroque corto, debido a caballo D5. Parece que Polugaevsky tenía cifrada su esperanza en la jugada de la partida, pero la continuación de esta demuestra que las negras no consiguen igualar completamente el juego después de caballo C5. Torre F, E1, alfil D7, A3. Buena jugada. Esta sencilla jugada descubre la parte oscura del plan estratégico de las negras. Estas no pueden mantener la posición de sus piezas en el ala de dama. Dama C7. En esta posición las negras podían pasar al final con la siguiente jugada. En vez de dama C7, caballo F por E4, caballo por E4, dama por D2, alfil por D2, caballo por E4, torre por E4, D5, alfil por D5, E por D5, torre E2, rey F8, alfil B4, alfil por B4, A por B4, y su posición no es muy envidiable, comentaba Miguel Tal, para las negras. Entonces tenemos dama C7, volvemos a la posición, B4, caballo A4 hace Polugaevsky. También eran posibles las siguientes respuestas que vamos a analizar. Caballo C por E4, caballo por E4, dama por C4, alfil por F6, G por F6 y caballo F5 con gran iniciativa de las blancas, o peligrosa iniciativa. La otra jugada, en vez de caballo A4, podría haber sido B5, caballo B, D por B5, A por B5, caballo por B5, alfil por B5, alfil por B5, caballo D7 y E5 con iniciativa de las blancas. Y la otra continuación, en vez de caballo A4, podría haber sido torre C8, B por C5, dama por C5, ataca el alfil de C4 y el caballo que está en C3. E5, dama por C4, E por D6, F6, G por F6, caballo E4, F por G5, caballo F5, como la primera de las líneas que vimos, con una peligrosa iniciativa de las piezas blancas. Volvemos a la posición B4, el blanco negro jugó caballo A4, caballo por A4, alfil por A4, alfil por E6, interesante sacrificio de figura, F por E6, caballo por E6, dama por C2, dama D4, rey F7, torre C1, dama A2, E5. Las blancas no conseguirían nada, o no conseguían nada con la siguiente línea: caballo por G7, rey por G7, torre C7, dama E6, alfil por F6 jaque, dama por F6, torre por E6, E7, rey G6, y no había nada claro. Por eso Miguel Tal escogió E5, D por E5. Las negras se encontrarían en una difícil posición, comentaba Tal, si contestaban dama por E6, F por
E por F6, alfil por F6, alfil por F6, dama por F6, dama D5 jaque, rey F8, dama por B7, o torre E6 también, dama por B7, rey, torre E8, dama por A6, y los peones pasados de las blancas son muy fuertes. Tenemos D por E5, dama por E5, dama por F2 jaque. Conduce a simplificaciones, pero no ayuda a igualar la posición. La potencia de las fuerzas centralizadas de las blancas se demuestra en la siguiente variante. Dama por F2, torre H, E8. Alfil por F6, alfil por F6, torre C7 jaque, rey G8 y torre por G7 jaque. Esa es una. Y la otra sería la línea 20, dama D5, dama G3, y las blancas mantendrían una fuerte iniciativa y ataque. Hay varias líneas, no los voy a aburrir con tantas, pero ustedes pueden descubrirlas posteriormente. Entonces tenemos dama por F2, rey por F2, caballo G4 jaque, rey G1. Lamentablemente no sirve rey G3 debido a caballo por E5, torre C7 y caballo D7, evitando las amenazas blancas. Entonces tenemos rey G1, caballo por E5, torre por E5, alfil por G5. Buena jugada, lo mejor. Si torre A C8 venía torre F1 jaque, alfil F6 y caballo por G7 con ventaja decisiva de las blancas. Entonces tenemos alfil por G5, caballo por G5 jaque, rey G6. No se puede jugar directamente rey F6 debido a torre C a C5, torre H8 y caballo E4 jaque, y las negras pierden la calidad de manera forzada. Usted puede tratar de averiguar cómo se pierde la calidad, como una pequeña tarea, pero se pierde definitivamente con esa línea. Entonces tenemos rey G6, caballo E6, después de torre E6 jaque, rey por G5, torre C5 jaque, rey F4, rey F2, alfil C6. Las negras consiguen salir del agua sin mojarse. Frase típica rusa. Por medio de la siguiente línea. ¿No es cierto? H3. Si G3 jaque, viene rey G4, torre por C6, B por C6, rey G2 y G5 con ventaja decisiva de las piezas negras. Entonces tenemos H3 y alfil por G2 arruinando el plan de las blancas. Entonces tenemos que tal jugó caballo E6 justamente para evitar esa línea. Torre H, E8, torre E3, torre A, C8, torre F1, alfil B5, torre G3 jaque, rey H6, caballo por G7, y las negras jugaron torre F8, que es un error. Mejor era indudablemente pasar a un final de torres con alfil por F1, caballo por E8, torre por E8 y rey por F1 con ventaja de las blancas en este final, pero las blancas por supuesto hubieran conservado todas sus posibilidades de victoria, pero se hubiesen visto obligadas a pasar por conocidas dificultades técnicas. Comentaba tal sobre esta línea. Tenemos torre F8, torre E1, torre F6,
si alfil D7 venía H3, torre F7, torre E4 con ventaja decisiva. Torre F6, H3, torre C2. Si torre G6 venía caballo F5, jaque rey H5, torre G E3 con ataque decisivo. Torre C2, torre E4, torre C4, torre E5, torre C1 jaque, rey H2, y las negras abandonaron en vista que el ataque es decisivo por parte de las blancas. Acá hay una línea que habría que buscar cómo uno derrotaría a las piezas negras. La única que queda aparentemente es jugar torre G3, G6, pero después de caballo F5, jaque, hay unas curiosas líneas que le dan ventaja definitiva a las piezas blancas. Usted puede tratar de entretenerse en buscar esa continuación tan aguda, pero obviamente Polowageski no decidió continuar la lucha dadas las grandes capacidades tácticas de su rival. Nos referimos, ¿no es cierto?, a Miguel Tal, que al año siguiente se proclamaría campeón mundial de ajedrez, enfrentando al entonces campeón Miguel Bombini. Muchas gracias y nos veremos pronto con más partidas de este genio del tablero. Gracias.